Avanza, formación del candidato ultraderechista Javier Milei, es la gran ganadora de las elecciones PASO en Argentina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, al haber obtenido más de un 30,17% de apoyos, cerca de 7 millones de sufragios, una vez se ha superado el 97% del escrutinio, dando así una sorpresa no pronosticada por las encuestas previas a estos comicios. El economista ultraliberal no solo ha capitalizado el voto del descontento de la sociedad argentina, sino que se ha convertido en el político más votado de entre los aspirantes a la presidencia para las elecciones previstas el 22 de octubre. Transformación radical en Argentina. Milei gana las primarias con un 30% de los votos. El panorama político argentino ha sido agitado por la victoria de Javier Milei en las elecciones primarias. Con más del 30% de los votos, Milei ha causado un impacto significativo en el país, anticipando un cambio radical en el escenario político de cara a las elecciones presidenciales en octubre. Los analistas destacan su capacidad para capitalizar el descontento social y su habilidad para resonar entre los votantes argentinos. Milei en España, una alianza con Vox y Abascal. Milei no es ajeno a la política española. En octubre de 2022, el líder de La Libertad Avanza visitó Madrid para expresar su apoyo a Vox y a su líder, Santiago Abascal. Durante su visita, Milei pronunció un enérgico discurso en el Festival Viva 22 de Vox. Aunque el evento pasó en gran medida desapercibido debido a su escasa asistencia, el contenido del discurso dejó una impresión duradera. Afines en el discurso, alineación con Vox. Las afinidades entre Milei y Vox son evidentes en su discurso. Ambos líderes comparten una visión crítica hacia lo que consideran surderío, término que Milei utiliza para describir a la izquierda. Milei también ha hecho declaraciones en línea con la retórica de Vox sobre temas como el cambio climático, el feminismo y la lucha contra el socialismo y el comunismo. Un mensaje controversial y determinado. Durante su discurso en España, Milei no se guardó sus opiniones. Hizo llamados a la acción enérgicos, alentando a la audiencia a enfrentarse al surderío y a luchar por sus valores y creencias. El líder argentino también expresó su visión del liberalismo, caracterizado por el respeto por los derechos individuales y la propiedad privada. Divergencias en el contexto español. A pesar de las similitudes retóricas, existen algunas divergencias entre Milei y Vox en el contexto español. Mientras que Vox ha abogado por medidas más drásticas como la expulsión masiva de personas o la ilegalización de formaciones independentistas, Milei enfatiza la necesidad de una batalla intelectual y moral en contra de lo que él considera una izquierda caracterizada por envidia, odio y resentimiento. El futuro de La Libertad Avanza y Vox. La victoria de Milei en Argentina contrasta con el declive de Vox en España, que perdió votos y escaños en las elecciones generales. Sin embargo, la visita y el discurso de Milei en España pueden haber fortalecido los lazos entre La Libertad Avanza y Vox, creando una asociación que trasciende las fronteras nacionales. La influencia mutua entre ambos líderes y partidos podría tener un impacto en la política de ambos países y en la escena internacional. Un escenario de cambio y desafío político. La visita de Milei a España y su apoyo a Vox y Abascal subrayan la creciente interconexión de la política en diferentes partes del mundo. A medida que los líderes de diferentes naciones encuentran afinidades y colaboraciones, el escenario político global sigue evolucionando, presentando nuevos desafíos y oportunidades para el cambio político y social. Desafíos y oportunidades para la ultraderecha. La relación entre Milei, Abascal y Vox plantea cuestiones sobre la colaboración y la influencia de los movimientos de ultraderecha en el ámbito global. Mientras algunos ven en esta colaboración una oportunidad para fortalecer su influencia y visibilidad, otros la perciben como una amenaza a los valores democráticos y al equilibrio político. La interacción entre estos líderes y partidos también genera debates sobre cómo abordar las preocupaciones sociales y económicas que impulsan el apoyo a estas tendencias políticas. El futuro de la relación y sus ramificaciones. El vínculo entre Milei, Abascal y Vox podría tener ramificaciones en el futuro político de ambos países y más allá.
La colaboración entre líderes de diferentes naciones puede influir en las narrativas políticas, la percepción pública y las dinámicas internacionales. La continua interacción entre estos líderes y la evolución de sus respectivos movimientos podrían moldear el curso de la política en sus países de origen y en la escena global. Una perspectiva cambiante en la Unión Europea. El auge de movimientos de ultraderecha en diversos países de la Unión Europea ha generado preocupaciones sobre la estabilidad política y social en la región. Aunque España ha logrado contener en cierta medida el avance de Vox, la influencia de líderes como Abascal y la relación con líderes de movimientos similares en otras partes del mundo podrían tener implicaciones en el equilibrio político y la percepción pública en la Unión Europea. El panorama político argentino está en constante evolución, y la victoria de Javier Milei en las elecciones primarias ha sacudido la escena política del país. Su triunfo refleja un descontento social significativo y anticipa un cambio radical en la política argentina. El fuerte apoyo a su mensaje y su capacidad para conectar con los votantes resaltan la urgencia de abordar las preocupaciones económicas y sociales que resuenan en la sociedad. La colaboración entre Milei y líderes como Santiago Abascal de Vox en España resalta la creciente interconexión entre movimientos políticos a nivel global. Aunque sus visiones políticas pueden variar, la alineación en términos de retórica y enfoque sobre temas como la izquierda, el cambio climático y el feminismo sugiere un movimiento hacia la colaboración internacional en el ámbito de la ultraderecha. En España, el desplome de Vox y los cambios internos en el partido desafían su posición en el espectro político. Sin embargo, la visita de Milei y su mensaje de apoyo podrían brindar un impulso y una perspectiva fresca en un momento de incertidumbre para el partido. En la Unión Europea, donde el auge de la ultraderecha ha sido motivo de preocupación, la asociación entre líderes de diferentes países plantea interrogantes sobre la influencia de estos movimientos en la política y la sociedad. La relación entre Milei y Abascal podría influir en la percepción pública y en la dinámica política en la región. En resumen, la victoria de Milei en Argentina y su colaboración internacional con líderes de movimientos similares resaltan la complejidad y la dinámica en el panorama político actual. La política argentina está experimentando un cambio radical, mientras que la colaboración entre líderes de ultraderecha crea nuevas posibilidades y desafíos en el ámbito internacional. El futuro político tanto en Argentina como en otros países está marcado por la interacción entre estos movimientos y la manera en que influenciarán el curso de la política y la sociedad. No te pierdas ninguna actualización importante. Suscríbete ahora para recibir contenido exclusivo, noticias de última hora y análisis profundo sobre temas políticos y sociales en Argentina y en todo el mundo. Al suscribirte, estarás al tanto de las tendencias políticas que están dando forma a nuestro país y a la escena internacional. Nuestro objetivo es proporcionarte información imparcial y enriquecedora para que puedas formarte una opinión informada y participar en conversaciones significativas. No dejes pasar esta oportunidad de estar conectado con las novedades políticas más relevantes. Simplemente haz clic en el enlace de suscripción a continuación y únete a nuestra comunidad comprometida con el entendimiento y la participación cívica.